Hola, mi nombre es Diego y junto con mis compañeros pertenecemos al grupo de los disciplinados. Empezaremos este recorrido por la historia de las civilizaciones y la contabilidad basándonos en los aportes históricos de la señora Diana Uribe y en algunos textos que hablan acerca de la historia de la contabilidad. Nuestro objetivo a través de esta presentación es identificar los aspectos relevantes de la historia que permitieron el surgimiento de la contabilidad. Para empezar, consideraremos que el principio de la historia se sitúa con el descubrimiento de la escritura, y lo que se encuentra antes de esta es lo que se conoce como la prehistoria. De esta manera, resaltaremos que en la prehistoria, hace aproximadamente 200.000 años, se da la aparición del Homo sapiens, que como sabemos es el ser humano pensante. En esta época, los humanos eran nómadas, se desplazaban de un lugar a otro en busca de alimento por medio de la caza y la recolección de frutas y plantas. Con este comportamiento surgen los primeros rasgos de la contabilidad, debido a que estos grupos de personas seleccionaban de manera cuantitativa y cualitativa los productos recolectados, mediante un proceso mental e intuitivo, pues la escritura aún no era conocida. Estos procesos son considerados como las primeras muestras de los conceptos de inventario y cuenta. Mi nombre es Viviana Ceballos y ahora les haré un recuento de los aportes a la contabilidad durante la Edad Antigua, donde resaltaremos a las primeras civilizaciones existentes. Entre ellas se encuentran la civilización mesopotámica, civilización egipcia, griega y romana. Esta época antigua estuvo presente 4.000 años antes de Cristo y a mediados del siglo I. De esta manera les hablaré en primera instancia de la civilización de Mesopotamia. Mesopotamia estuvo ubicada entre el río Tigris y el Éufrates. Hoy en día es conocida como Irak, un país que enfrenta difíciles momentos caracterizados por la violencia, pero que aportó grandes aspectos históricos a las civilizaciones. En esta civilización se encuentran pueblos de Sumeria, Nínive y Asiria. Sin embargo, fue la civilización sumeria la que ejerció especial influencia en la Mesopotamia. Fue allí donde se conoció la escritura cuneiforme. En este punto histórico, la contabilidad comenzó a surgir. En primera instancia porque se dice que la necesidad que el hombre tuvo de escribir en buena parte se debe al hecho de requerir llevar la contabilidad de los grandes imperios. Asimismo, el despertar que hubo durante el siglo XIX por descubrir el mundo antiguo ha permitido manifestar textos contables realizados en el recurso de las tablillas de barro de la época. También debido a la existencia de ciudades agrícolas, instituciones comerciales y la vida económica, se usaron técnicas contables que han sido halladas en las tablillas de arcilla. Paralelamente a estos hallazgos, un gran aporte de la humanidad es el Código Hammurabi, que contenía un compendio de normas, incluidas las de tipo de comercio. En este código se conoció un contrato de comisión que permite establecer que estuvieron las cuentas presentes en esa temporada, ya que los mandatarios y comisionistas llevaban contabilidad para conocer los beneficios obtenidos en la operación por el mandante y el comitente. La civilización sumeria, prácticamente en la antigua, fue basada en un sistema de producción del esclavismo. Por otra parte, es evidente que el desarrollo económico de los comerciantes requerían llevar cuentas. Además, la contabilidad de los templos llevaba un tipo de actividad mercantil que exigía contabilidad. En esta época de la historia, los contadores fueron conocidos como escribas. Ellos usaban largas sumas en tablillas para llevar cuentas y otras actividades económicas como pago de salarios en el ámbito agrícola. También aparecen registradas. Industrias como la metalúrgica, textiles son destacables ya en esta civilización. Durante la Edad Antigua también aparece una civilización especial y creativa por sus obras de ingeniería que hasta hoy son admiradas: Egipto. Esta civilización no tuvo contacto con las otras civilizaciones, creían que sus dioses les habían ayudado a manejar el Nilo. Durante la época de sequías aprendieron a cultivar la tierra y eso los llevó a tener gran protagonismo. Una característica esencial de los egipcios es su duración como civilización a lo largo del tiempo, con 25 siglos de duración. Sin embargo, ellos fueron realmente visibles a través de las pirámides. Su aporte a la contabilidad se debió a las prácticas comerciales como la administración de las haciendas privadas y el tesoro público. Ejemplo de ello eran las cuentas de los impuestos de la administración central y tesorerías provinciales. Además, la administración del patrimonio de los nobles y los escritos encontrados muestran la entrega en especie o dinero al tesoro, a los jornaleros obreros y al templo.
Durante el periodo del Egipto helenístico apareció el sistema bancario para el pago de impuestos o para transacciones entre cuentas, donde usaban la cerámica para certificar las transacciones. Asimismo, se han descubierto balances periódicos donde se agrupan gastos e ingresos ocasionados por el culto, ya que las fiestas religiosas eran importantes en la época. Ahora mencionaremos las antigüedades del occidente. Anteriormente se mencionó el curso de Asia Menor, pero ahora manifestaremos la civilización que marcó la estructura de Occidente, esto es Grecia. Nos podemos ubicar a 3000 años antes de Cristo. Grecia se destacó por su narración mitológica y su pensamiento que desarrolló la filosofía. Esta civilización tiene factores culturales que la hacen especial, aspectos de política destacables como el surgimiento de la democracia. Ellos pensaron el consenso como algo más efectivo que cualquier otra cosa. Su expansión se dio gracias a Alejandro, quien se encargó de divulgar la Grecia helenística en el mundo. En aspectos de contabilidad, Grecia se caracterizó por ser similar a la Mesopotamia, donde los sacerdotes ejercían actividades de banqueros, ya que recibían las ofrendas aportadas. Los templos podían ser considerados depósitos o bancos. Existió demasiada circulación de monedas y el templo de Delfos nos entera de las numerosas operaciones de ofrendas que se registraban. Un acontecimiento que mostró un poco de desorden contable fue el registro de cuentas, ya que no se diferenciaba entre los ingresos y gastos durante la reconstrucción del templo. Sin embargo, la creación de escuelas permitieron establecer un orden cronológico y el registro primero de los ingresos y luego de los gastos. Además, aparecieron en esta época las contribuciones a las ciudades, alquiler o arrendamiento. Un ejemplo de ello es el Tesoro Federal, trasladado a Atenas, donde existía una administración financiera. Por otra parte, en el siglo V comenzaron los bancos privados junto al de los templos. Atenas fue el centro financiero y principal mercado de capitales. A pesar de todos sus aportes, esta civilización tuvo enfrentamientos internos que debilitaron su estabilidad. Sin embargo, otra civilización daría aportes importantes a nuestro tema de estudio, Roma. Podemos destacar de esta civilización que universalizó el idioma y la cultura de su época. Fue muy grande, por ello se partió en la Roma de Oriente y de Occidente. Su caída se dio debido a las invasiones bárbaras. En esta región existieron progresos importantes a la contabilidad, ya que la contabilidad quiere mayor organización. Las grandes empresas agrícolas demandaban el registro contable detallado, donde se llevaban las cuentas de lo que se vendía, gastaba, cuentas de inventario, de los cobros y de lo que faltaba por vender. En esta época de la historia, dada la meticulosidad de los romanos, tanto banqueros, comerciantes y particulares manejaban la contabilidad. El libro de Codes Arcepti de Spencer fue su principal libro, que registraba ingresos y gastos, donde incluían al parecer una doble serie de anotaciones, es decir, al debe y al haber de una cuenta. Otro de sus libros contables fue denominado el libro de préstamos, donde se registraban vencimientos de estos. Aparte, los banqueros hicieron del Codes Arcepti una cuenta de caja por partida doble para sus clientes. También los banqueros llevaban un libro particular de créditos abierto a sus clientes. Los banqueros romanos usaron el cambio y la negociación del papel de crédito. Además, hubo uso del cheque. A pesar de todo esto, el decaimiento de este imperio comenzó con la destrucción de la infraestructura de Roma en el 476 después de Cristo. Andrea León. Con este decaimiento del Imperio Romano, en el 476 inicia la Edad Media, que finalizará en 1453, una vez el Imperio Romano de Oriente termine. Durante la Edad Media, él vive un momento histórico importante, un primer momento donde el protagonismo en Europa adquiere mayor importancia bajo la influencia de los teocráticos, los pactos feudo-vasalláticos de lealtad entre vasallos y señores, donde el feudalismo tuvo total dominio. Durante esta temporada no se ejecutaba el comercio. Las cruzadas también fueron de total influencia para la expansión del comercio y el aporte de la contabilidad. Nos centraremos por ahora en los primeros momentos aportados por la Edad Media a la contabilidad. Durante esa época la contabilidad sufrió el proceso de cambio del memorial a la partida simple y luego a la partida doble. La evolución se debió al desarrollo del crédito, a la aparición de sociedades comerciales, especialmente en Italia, ya que se requirió la distribución de bienes. Por ello se dio origen a una serie de cálculos y uso de contrato de mandato. Podemos rescatar del desarrollo del crédito que la necesidad económica permitió el avance de lo contable, tomado de la mano con la expansión comercial que se dio por las cruzadas.
Las sociedades comerciales que comenzaron a aparecer en Italia jugaron un papel importante en la Edad Media, ya que las operaciones de comercio aumentaron y comenzaron a surgir diferentes tipos de sociedades que comenzaron a necesitar métodos bancarios para su progreso. Operaciones como dividendos, reembolsos a socios y liquidaciones fueron requeridos en esa época. Además, el contrato de comisión, que consistía en una representación comercial, permite la administración de un tercero de los bienes. Esto generó la contabilidad comercial, por ello el registro contable era necesario, donde el administrador informaba de los negocios a su dueño. Ahora bien, en la Edad Media hubo un tipo de registro contable denominado memorial. El registro memorial consistía en la anotación de orden cronológico sin ninguna clasificación. Existió para los clientes donde solo se mencionaban las actividades de crédito. Ya existían algunos procesos que mencionaban el debe y el haber, todavía sin cancelar. Posteriormente se mezclaron entre gastos y transacciones. El memorándum expresa como banqueros florentinos de Bolonia usaban ya los términos de debe y haber, es decir, la partida doble. Préstamos y depósitos se consideran como operaciones aisladas. Otros memoriales de la época ya incluían operaciones de caja y de inventarios. Otros memoriales más avanzados ya comenzaron a expresar cuentas diferentes al crédito como inventario y caja. Grandes compañías comenzaron a utilizar registros que dieron paso a la cuenta corriente. Por otro lado, la Edad Media estuvo marcada por las transacciones monetarias y uso de ciertas numeraciones que también aportaron a la contabilidad, como el uso de números romanos y arábigos, donde los números romanos se escribían en registros contables en grupos de cifras separados por puntos. Obviamente, los registros contables fueron permeados por los descubrimientos aritméticos como la obra de Fibonacci, debido a que permitió en la aplicación contable el uso de números arábigos que facilitó el trabajo contable de los comerciantes. Asimismo, otro factor importante para rescatar durante la Edad Media fue el sistema monetario. Como no existía un consenso de quién era el encargado de realizar las monedas, era difícil conocer los valores reales de la misma. Varios reyes y autoridades intentaron homogeneizar esos procesos monetarios sin fruto. Los problemas eran los siguientes. Existía diversidad de moneda, existieron alteraciones con los valores de la misma y no había igualdad con ellas. Por ello surgió una solución aparente. Se creó una moneda de cuenta para los registros contables cuyo valor era dado por el monarca y las monedas circulantes por el peso y valor real. De esta manera los cajeros hacían operaciones de cambio entre las monedas reales, pasarlo a la moneda de cuenta. Un ejemplo, estuvo enmarcado por los cajeros del Temple, quienes anotaban el registro diferenciando el tipo de moneda que usaba. De hecho, apareció un libro de monedas. Este sistema se usó hasta la forma monetaria, donde se unificó tanto la moneda de cuenta como de circulación. Dejaremos a un lado el sistema monetario y hablaremos un poco de las transacciones entre partida simple y doble. La creación de grandes empresas italianas exige el registro de las cuentas a mayor detalle, tanto así que autores definieron la contabilidad como un instrumento de organización racional. La contabilidad se volvió un método de organización científica. El origen de la partida doble estuvo enmarcado por la comprensión de que la cuenta del patrimonio requiere agrupar los elementos de igual naturaleza en cuentas con amplitud de contenido diferenciado. Asimismo, la comprensión de que los cambios en el patrimonio tenían un punto de partida y otro de aplicación, es decir, diferentes cuentas. De esta explicación se desprende la aplicación de partida doble, donde a cada cargo debe corresponder un abono equivalente. El concepto de orden apareció para las organizaciones. Todo se necesitaba registrar cada actividad. Por ello, lo contable adquirió protagonismo. Finalmente, dentro de la Edad Media, destacaremos la primera obra contable sucedió en la época por parte de Luca Pacioli, en 1494. Esta obra se difundió por toda Europa gracias a la invención de imprenta de 1440. Algunos lo señalan como el primero que habló acerca de la partida doble, pero como les comenté antes, existió el memorándum mucho antes de la obra de Pacioli. En su libro incluyó métodos empleados en su tiempo, métodos usados en Florencia y otros lugares que responden a la práctica de los negocios,
y en resultado de la partida simple, partida doble expresa, debe haber cargo y abono, el diario y el mayor, donde el cargo y el abono corresponden al mismo valor. Siguiendo en la historia, nos centraremos ahora en la Edad Moderna, que inicia en el año 1453 aproximadamente con la caída del Imperio Romano de Oriente y va hasta el año 1789 cuando se da la Revolución Francesa. Después del descubrimiento de América en 1492, se dio un proceso de cambios culturales en Europa, específicamente en Italia, llamado el Renacimiento, que consistió en retomar la ciencia clásica para explicar los hechos y fenómenos del universo a través de la razón, surgiendo de esta manera la especialización de la ciencia. Este hecho da inicio al antropocentrismo, que pone al hombre como el centro del universo, esto en contrapeso a la visión teocéntrica. Durante este periodo, los grandes países europeos, Italia, Francia, Alemania, España, Inglaterra y Portugal, se desarrollaron bajo un sistema político monárquico y nacionalista, reemplazando de esta forma al feudalismo. Con esto se fomentó de gran manera el comercio, tanto al interior como al exterior de cada país. Esta retoma del comercio y el gran aporte teórico publicado por Pacioli creó la necesidad de sistematizar y conceptualizar de manera clara el objetivo y la razón de ser de la contabilidad, dando inicio a importantes aportes teóricos de diferentes autores, como lo fueron de Laporte, de Granges, Francisco Villa, Zerboni, Vincenzo Masi, entre otros. Paralelamente, en Inglaterra, durante este mismo periodo se presenta un hecho histórico de gran relevancia que cambió el curso de las relaciones económicas y comerciales, que es la Revolución Industrial, en el cual se dieron una serie de descubrimientos que transformaron la industria y la manera de vivir de las personas. La máquina a vapor, la bombilla, el automóvil fueron algunos de estos. El capitalismo nace y se desarrolla con gran fuerza en esta época, dando lugar a la libertad económica, a las clases socioeconómicas y a la globalización. Con la revolución industrial se crean nuevas empresas, se potencializa la banca y se automatizan los procesos de producción. Las personas empiezan a abandonar el campo y a poblar las grandes ciudades, pues el sistema capitalista les permitía de alguna manera crear riqueza para así tener una mejor calidad de vida. Por otro lado, la contabilidad se volvía cada vez más indispensable para las organizaciones, pues todas debían tener un control de sus actividades comerciales. Debido a la importancia que la contabilidad tenía, es oficialmente reconocida como una disciplina científica en el año 1834 por parte de la Academia de Ciencias mediante la obra de Coffey en París. Hola, mi nombre es Caterina Carmona y les voy a hablar de la edad contemporánea. Después de dar un paso por la historia hemos llegado a nuestra época actual, donde nos encontraremos con el relato de las escuelas que han sido de gran importancia en el avance de la contabilidad. También les contaremos de aquellas tres guerras que se entrelazan con el desarrollo del pensamiento contable y han marcado nuestra historia. La teoría contista fue la primera escuela con un gran interés en la historia del pensamiento contable. Su precursor, René de Laporte, da una gran contribución al pensamiento contable en 1865. Este consiste en explicar y justificar las reglas que rigen los movimientos de las cuentas. Crea el procedimiento diario mayor, hizo más fácil resumir los registros del libro mayor y, basándose en lo dicho por Pacioli de las partidas dobles, trata de explicar mejor su funcionamiento. Giuseppe Zerboni, proponiendo un nuevo sistema contable, da origen a la escuela personalista 1873, la cual se basa en 4 libros fundamentales, entre ellos el diario y el libro de desarrollos. Sus planteamientos giran en torno a las relaciones jurídicas entre las personas que intervienen en la administración del patrimonio de la empresa y el carácter económico de la contabilidad. Zerboni define la escuela como ciencia de las funciones, responsabilidades de las cuentas y administraciones de las haciendas. Como una contrarrespuesta a Zerboni, Fabio Vesta, moderno padre de la contabilidad, líder de la escuela controlista 1880, saliéndose del neocontismo, dice que el objeto de los estudios de la control contable económico sobre la riqueza hacendal, analizando los diferentes valores de los cuales tiene una cuenta y no las personas.
El 28 de julio de 1914 inicia la Primera Guerra Mundial, o Gran Guerra, la cual fue un conflicto bélico que empieza con la invasión de Austria a Serbia. Esta fue considerada la pelea de los imperios contra las potencias. Finalizó el 11 de noviembre de 1918, dejando como perdedores principales a Alemania, Japón y Polonia. Fueron movilizados más de 70 millones de militares, 60 millones de europeos, a los que convierte en una de las mayores guerras de la historia. Casi 8 años de esta gran guerra, entre 1926 y 1937, Gino Zappa da a conocer sus dos versiones acerca de la economía hacendal, escuela que define como ciencia que estudia las condiciones de las existencias y las manifestaciones de la vida de las haciendas, distinguiendo dentro de ella las siguientes disciplinas: organización científica, técnica administrativa y contabilidad. Para Zappa se deben analizar juntas. La Segunda Guerra Mundial fue un conflicto militar global que se desarrolló entre 1939 y 1945, en el que se vieron implicadas la mayor parte de las naciones del mundo, incluidas todas las grandes potencias, agrupadas en dos alianzas militares enfrentadas, los aliados de la Segunda Guerra Mundial y las potencias del eje. Fue la mayor contienda bélica de la historia, con más de 100 millones de militares movilizados y un estado de guerra total, en que los grandes contingentes destinaron toda su capacidad económica, militar y científica al servicio del esfuerzo bélico, borrando la distinción entre recursos civiles y militares, marcada por hechos de enorme repercusión histórica que incluyeron la muerte masiva de civiles, el Holocausto y el uso, por primera vez y única vez, de armas nucleares en un conflicto militar. La Segunda Guerra Mundial fue el conflicto más mortífero en la historia de la humanidad, con un resultado final de entre 50 y 70 millones de víctimas. Después de un suceso de gran impacto para el mundo, surge la escuela patrimonialista. Este es el pensamiento contable más actual, que considera la contabilidad como la ciencia que estudia los fenómenos del patrimonio hacendal. Su objetivo principal es un gobierno prudente, oportuno y conveniente en tal patrimonio. Para el ilustre Vincenzo Massi, 1927 al 1971, el objeto es el patrimonio a disposición de cada hacienda y la finalidad es el gobierno económico del mismo. Asimismo, mencionaremos una de las guerras más influyentes, ya que se dio por un enfrentamiento indirecto entre causas políticas, económicas, sociales e informativas, como fue la Guerra Fría. Esta tuvo sus inicios al finalizar la Segunda Guerra Mundial entre el llamado bloque occidental capitalista, liderado por Estados Unidos, y el bloque del este, oriental comunista, liderado por la Unión Soviética. Ocurrió entre 1945-47 hasta 1989-91. Finalmente, podemos decir que los avances de la contabilidad hasta hoy han sido totalmente ligados al surgimiento de las organizaciones y las demandas que éstas han manifestado. No se puede olvidar que aspectos que parecieron sencillos técnicamente, como el registro de las operaciones en tablillas de barro, hoy se convirtieron en parte fundamental de la sociedad. Asimismo, como aspectos sociales, culturales y políticos, posibilitaron toda la aceptación teórica y práctica de la contabilidad.